En este día tan especial, quiero tomar como marco de referencia a una madre de la Biblia. Vamos a hablar de María, sí, de la Virgen. María en la vida del catolicismo juega un papel muy determinante, en mi opinión, exagerado. Me parece que exageran al punto de hacer a María mediadora y corredentora, que además de todo es una equivocación bíblica. Pero en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, nos hemos ido al otro extremo, al extremo de no hablar absolutamente nada de ella. Se nos ha metido en la cabeza que no tenemos nada que decir de María. Y ese es un profundo error, porque María nos dejó profundas enseñanzas. Y hoy quiero que aprendamos de ella lo que significa ser discípulo de Jesús. A través del texto de la Biblia que vamos a estar mirando hoy, vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿qué debe caracterizar a un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cuáles son las características que debemos desarrollar y que debemos reflejar nosotros como discípulos de Jesús? Y todo esto a la luz de la vida ejemplar de María. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39. La palabra del Señor dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. Y dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén y amén. Voltee a mirar a alguien que esté allí conectado con usted escuchando esta palabra y dígale: tenemos mucho que aprender de María. Tenemos mucho que aprender de María, porque realmente María es ejemplo de discípulo. María nos enseña lo que un discípulo debe ser y debe hacer. María posiblemente es una adolescente judía, campesina, de un estrato social pobre, que está comprometida en palabra de matrimonio con su novio José. Y uno se puede imaginar los planes que María tiene. Como toda mujer y como toda adolescente, probablemente María dice: oiga, ¿cómo va a ser la boda? ¿Cómo será el vestido que me voy a colocar? ¿Cómo será la fiesta? ¿Cómo será la luna de miel? ¿Cómo será la casa en la que vamos a vivir? ¿Y cómo nacerán los niños que lleguemos a tener? María tiene sus propios planes. Pero un día, Dios irrumpe en la vida de María. Dios envía a un ángel
y le cambia los planes. Le dice: María, tengo planes para ti. El ángel le dice: María, has sido elegida para ser la madre del Salvador, la madre del Mesías, del Redentor que los judíos habían esperado por cientos de años. Como es de esperarse, María se asusta, María queda asombrada y María pregunta: ¿pero cómo va a ser esto si nunca he tenido relaciones sexuales? ¿Cómo va a pasar esto? El ángel le dice: no temas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, será algo milagroso, el milagro de la encarnación. Y el ángel le refuerza y le dice: y para que tú creas y veas que esto que te digo es verdad, tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril y que ya tenía sus añitos, no es que fuera vieja, es que era experimentada. Tengan cuidado, varones, a las mujeres no se les dice ni viejas ni gordas. No le diga vieja, dígale experimentada. No le diga gorda, dígale fortalecida. Estás fortalecida. Y María, frente a toda esta aclaración, María le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su palabra. Lo que dice en el versículo 39 es muy interesante, porque dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Lo que dice este texto, y quiero que resalte la palabra deprisa, es que María, frente al plan de Dios, fue diligente. María no fue de mala gana. María no fue de la actitud de: tocará. Pues si me eligieron a mí, ¿qué más voy a hacer? No. María es diligente. La actitud de María es decir: aquí está la sierva del Señor, voy a cumplir con ese plan y con ese propósito. Oiga, María no da excusas como algunos otros personajes de la Biblia lo hicieron, como lo hizo Moisés, que empezó a colocar una y otra excusa, hasta dijo que no sabía hablar. Como lo hizo Jonás, que cuando Dios le mostró cuál era el plan, en lugar de ir para Nínive, se fue para Tarsis. Como lo hizo Jeremías, que argumentó ser muy niño, muy adolescente para ese plan. No. La actitud de María es decirle sí al plan de Dios, sí a la misión del Señor. ¿Y cuál era la misión de María? Era la misión de cuidar al Salvador, de llevarlo en su vientre, de darle a luz, de un día cambiarle los pañales, darle seno, enseñarle a caminar, enseñarle a leer, enseñarle a escribir, influenciar la vida de Jesús en lo que a la humanidad se respecta. ¡Qué linda la actitud de María! La pregunta que nosotros deberíamos hacernos es: ¿y cuál es nuestra actitud frente al plan de Dios? Porque en primer lugar, lo que caracteriza a un discípulo de Jesús es que los discípulos de Jesús aceptan el plan de Dios. Los discípulos de Jesús tenemos que aprender a aceptar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema a veces? El problema es que a veces ni siquiera conocemos cuál es el plan de Dios. Ni sabemos para qué estamos en esta tierra. Y tenemos nuestros propios planes. Y yo no estoy diciendo que esos planes sean malos.
El punto es que tú tienes que tener claridad y seguridad de que lo que estás haciendo es el plan de Dios, porque de lo contrario puedes estar desperdiciando la vida. En el versículo 40, la Biblia dice: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura, Juan el Bautista, que está en el vientre, saltó. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sabe? Lo que nos muestra este texto es que María estaba llevando dentro de sí la presencia de Dios. Por eso cuando María llega a la casa de Zacarías y Elisabet, lo que trae a ese lugar es alegría, lo que trae es gozo, lo que trae es la presencia del Espíritu Santo, lo que trae es la presencia de Dios. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que María fue la primera misionera cristiana antes de que el Mesías naciera. ¿Por qué? Porque estaba llevando la presencia de Jesús a otras personas. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en este día es: ¿y nosotros qué estamos llevando? Porque si tú vas a ser misionero o pastor, eso yo no lo sé. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero de lo que sí estoy seguro es que todo cristiano está llamado a llevar la presencia de Dios a todo lugar y a todas las personas. Donde quiera que tú vayas mañana, esta semana, si estás trabajando, tienes que llevar la presencia de Dios. Si tú eres un taxista, más que llevar pasajeros, tienes que llevar la presencia de Dios. Si tú eres un comerciante y vendes productos, más que vender productos en tu negocio, tiene que estar la presencia de Dios. Ese es el plan de Dios para el discípulo, para el cristiano. Para nosotros, llevar la presencia de Dios donde quiera que vayamos. La pregunta que tienes que hacerte y responderte es: ¿realmente estoy llevando la presencia de Dios? ¿O estoy haciendo como muchos están haciendo ahora, llevando terrorismo evangélico? Con las teorías de la conspiración, y que si te colocan la vacuna, te están dejando colocar la marca del anticristo y cuanta otra cosa están hablando por allí. ¿Estamos llevando terror, miedo, o estamos llevando la presencia de Dios? El texto dice que cuando María saludó, Elisabet quedó llena del Espíritu Santo. Y mira lo que ella dice en el versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elisabet, llena del Espíritu Santo, declara que María es bienaventurada. Y esa expresión bienaventurada significa en nuestro idioma supremamente bendecida, dichosa, muy feliz. Y la pregunta es: ¿y por qué María ahora es bienaventurada? ¿Acaso se le arregló la vida? La verdad, de hecho, yo creo que María está pasando por un tiempo muy difícil en su vida. Recuerden, María es pobre, es joven, es campesina y está comprometida para casarse y está embarazada. ¿Cómo le va a explicar eso a José?
Probablemente María se va para donde Elizabeth para pensar cómo va a enfrentar la situación que luego en el Evangelio de Mateo usted lo puede entender mucho mejor. ¿Por qué entonces María es bienaventurada? La razón está en ese mismo versículo. Dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María es bienaventurada por haber creído a la palabra de Dios. Y es que esa es la segunda característica de un verdadero discípulo de Jesús. Los verdaderos discípulos de Jesús debemos amar la palabra de Dios. María amó la palabra. Uno lo puede notar en el cántico que ella compuso. Uno puede notar que María realmente era una mujer que amaba poderosamente la palabra. No solo la amaba, sino que la creía. Y yo noto una diferencia tremenda entre María, una humilde joven, campesina, pobre, y Zacarías, quien era de la clase sacerdotal, algo así como un pastor o un predicador. Porque la Biblia dice que Zacarías y su mujer no tenían hijos. Y lo que el texto dice es que al parecer Zacarías llevaba años orando y diciéndole al Señor, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Y un día, Zacarías, ministrando a Dios, un ángel se le aparece y le dice, Zacarías, te tengo buenas noticias. Vas a ser padre de un hijo. Cuando Zacarías oye eso, en lugar de hacer lo que probablemente tú y yo haríamos, porque si lleváramos mucho tiempo orando por algo y Dios nos respondería, probablemente hubiéramos dicho, Señor, gracias, qué alegría, por fin, gloria a Dios, Dios escuchó mi oración. Pero lo que dice en el versículo 18 del capítulo 1 es que Zacarías dijo, ¿y cómo podré estar seguro? Es decir, esto es imposible. Yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Mi esposa es experimentada. Lo que él dice es imposible. Por esa razón, usted recordará, Zacarías se quedó mudo hasta el día en que nació su hijo. ¿Por qué? Por no haber creído. Alguien que ora, que conoce la palabra, pero que no la cree. Pero mire la diferencia. María, en cambio, es alguien que oye y que cree. Sí, es verdad. María se hace preguntas. María dice, ¿y cómo será esto? No he tenido relaciones sexuales, soy virgen. Y el ángel le responde, le dice, no temas, el Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu hará una obra sobrenatural. Además, tu parienta Elizabeth, la que decían estéril, está embarazada. Y mira el versículo 37 del capítulo 1. Y léalo fuerte conmigo, sí, allí en la casa, dígalo. Porque nada hay imposible para Dios. Vuélvalo a decir, porque nada hay imposible para Dios. Óyeme, no hay nada imposible para Dios. Dios puede sanar los enfermos. Dios puede abrir puertas, Dios puede proveer recursos, Dios puede hacer milagros, Dios puede cambiar la vida de ese hijo que está esclavo de las drogas. Dios puede cambiar tu situación. Para Dios no hay nada imposible, para Él nada es imposible. ¿Y cuál fue la actitud de María? En el 38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Y esa debe ser nuestra actitud en este tiempo de pandemia. Señor, que se haga en mi vida conforme a tu palabra. Nosotros somos siervos de la palabra. Creemos de la palabra, vivimos por la palabra. Y de la palabra es que tenemos que estar llenos. Dejé ya esa costumbre de estar parándole oreja a toda persona que habla. Tanto falso profeta que se levanta hoy, tanto charlatán hablando de una cosa, hablando de esto, hablando de lo otro, en lugar de escuchar eso que te llena de miedo, que te llena de terror. En lugar de eso, lee la palabra y reconoce que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y es un Dios que tiene todo el poder y toda la autoridad. Escucha la voz de Dios y ama la palabra de Dios. Vivamos la palabra. Esa palabra que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da paz. Ese susurro apacible que nos hace ver que realmente Dios tiene el control de todo. Por eso, todos los días, abre la Biblia o prende el celular. Lo que es sagrado no es el papel. Lo que es sagrado es el contenido. No importa dónde la leas, en papel, en el celular, en el computador, donde sea. Esa es la palabra de Dios. Léela. Medítala. Memorízala. Aplícala. Pero sobre todo, créela. Porque escúchame, lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Lo que Dios ha prometido para ti y para tu casa se cumplirá. La palabra de Dios dice que Dios tiene poder sobre la escasez, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Escúchame, Dios tiene el poder sobre ese virus. Si Él quisiera, ya lo hubiera desaparecido, pero Él tiene un propósito con todo esto y su propósito se va a cumplir. Él hará lo que se ha propuesto, pero tú y yo, como discípulos de Jesús, amemos la palabra de Dios. Y una tercera característica que yo noto en la vida de María y que nosotros debemos imitar es que María es una adoradora. Así como los jóvenes de nuestra iglesia componen canciones, María, en medio de esta circunstancia, compuso una canción que se conoce en el mundo como el Magnificat. Saboreemos esta canción. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, lo que nos enseña María es que debemos adorar a Dios siempre. Los discípulos de Jesús tenemos que aprender a adorar a Dios siempre. Y mira lo que María dice en semejante crisis que está viviendo. Versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Óyelo bien. Lo que dice María es que ella engrandece al Señor. Ella no engrandece sus problemas. Ella no exalta su pobreza. Ella no exalta sus crisis. Ella engrandece al Señor. Porque a veces uno encuentra discípulos del Señor que siempre que abren la boca es hablando pesimistamente, hablando negativamente. ¿Cómo le va? Mal, ahí bajoneado, ahí como cuando usted era pobre. Y un lenguaje de derrota y de pesimismo. No, María no actúa así. María engrandece al Señor. Y en el versículo 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La adoración verdadera nos lleva a enfocarnos en Dios. Es decir, nosotros cantamos no debido al precio del dólar,
No a si tenemos hambre o estamos llenos. No a si estamos sanos o estamos enfermos. No, nosotros como cristianos verdaderos, nosotros adoramos porque tenemos a un Dios que tiene el control y que tiene la autoridad. Él es el motivo de nuestro gozo. Él es el motivo de nuestra alegría. María, a pesar de sus circunstancias, sigue adorando. Y mire lo que dice el 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, porque el Señor me ha elegido. Y tú y yo hemos sido también elegidos. Si tú lees este cántico, te vas a dar cuenta que María engrandece al Señor. Reconoce que Él es su misericordia, que Él es misericordioso y que si hoy estamos de pie nosotros es por la misericordia de Dios, porque Él nos ama, porque Él nos cuida. No estamos en un hospital con un respirador artificial por la pura misericordia de Dios. Ella reconoce que Dios tiene el poder para quitar a los poderosos de los tronos. Dios es el que quita y el que pone reyes. Lo que está diciendo María con este cántico es sencillamente: Dios tiene el control, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Dios no cambia, Dios es fiel a sus promesas, su amor nunca falla y Él nunca nos va a abandonar. Este tiempo de pandemia, claro que es complicado, claro que es difícil, pero este es un tiempo para alabar y adorar a Dios siempre. Te quedaste sin trabajo, adora a Dios. La enfermedad está golpeando tu cuerpo. Adora a Dios. Por encima de lo que sea, vamos a engrandecer a Dios. No engrandezcas al enemigo. No engrandezcas esas falsas teorías lejos de la Biblia, con una mala interpretación, con una teoría equivocada. No engrandezcas eso. Engrandece al Señor, adóralo a Él, exáltalo a Él. María es un ejemplo de discípulo de la que nosotros tenemos que aprender. María fue el instrumento que el Padre usó para que su Hijo viniera a esta tierra. ¿Y a qué vino Jesús a esta tierra? ¿A hacernos la vida más fácil? No. Él vino a salvarnos de la muerte eterna, a salvarnos de la condenación. Él vino a darle propósito a nuestra vida en esta tierra. Él vino a mostrarnos el plan de Dios para nosotros. De hecho, Jesús mismo aceptó el plan del Padre. Aunque fue un plan que incluyó el dolor y que incluyó el sufrimiento y que incluyó la muerte. Pero Jesús abrazó ese plan. Jesús amó la palabra de Dios. Él es la palabra encarnada. Pero Jesús también adoró a Dios en todo. Aún con su muerte, adoró a Dios. Aún con su dolor, adoró a Dios. Y esa debe ser la actitud de un cristiano. Y tu amigo que nos estás escuchando probablemente por primera vez, yo quiero decirte, no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios preparó este mensaje especialmente para ti. Dios quiere que sepas que Él tiene un plan para tu vida. Y el plan que tiene es salvarte, cambiarte y transformarte. Él te ama. Él sabe por lo que estás luchando y te quiere cambiar. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tienes que abrir tu corazón y entregarle tu vida a Jesús, reconociendo que eres pecador y que solo Jesús te puede salvar. Si tu deseo es entregarle hoy tu vida a Jesús, allí donde estás,
Si puedes, cierra tus ojos y di conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que he hecho lo malo. He vivido apartado de ti. Me arrepiento y te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Amén y amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración por primera vez, queremos que te comuniques con el teléfono que aparece en pantalla. Envíanos un mensaje de WhatsApp o llámanos. Queremos ayudarte en tu nuevo caminar con Dios. Tenemos una literatura virtual para poder compartir contigo y para que crezcas conociendo y amando a Dios, para que puedas cumplir el plan para el cual Él te creó. Y amados hermanos, amada iglesia, lo que nos enseña este texto es que todas las generaciones, cuando hablemos de María, debemos llamarla bienaventurada. No la adoramos, solo Dios es digno de adoración. Pero María, como discípulo de Jesús, es digna de imitar. Y así como María es bienaventurada, tú y yo también podemos ser bienaventurados. Es decir, tremendamente bendecidos, dichosos, felices. Pero para ser bienaventurados, en lugar de desventurados, tenemos que hacer lo que hizo María. Tenemos que aceptar el plan de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios y tenemos que adorar a Dios siempre. Es decir, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Porque una persona a Dios consagrada tiene una vida bienaventurada. Una persona a Dios consagrada tiene una vida bienaventurada. Cierra tus ojos allí donde estás. Reflexiona en esta palabra que acabas de escuchar. Y piensa en qué decisiones tendrás que tomar. Con toda honestidad. Reconoce. ¿Estás realmente abrazando el plan de Dios o estás huyendo del plan de Dios? Hay algunos que me están escuchando que hace años deberían estar desarrollando un ministerio en la iglesia, pero han huido y tristemente están desperdiciando la vida, desperdiciando sus mejores años. Joven que me escuchas, busca el plan de Dios para ti y cúmplelo. Pregúntate, hermano, ¿estoy amando la palabra de Dios de verdad? ¿Mi vida está fundamentada en lo que dice la Biblia? ¿O en lo que dice fulano y sutano, el charlatán de aquí y el de allá, la teoría de acá, la teoría de allá? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que le da fundamento a mi vida? ¿Adoras a Dios siempre? ¿O cuando las cosas van mal, te amargas, te deprimes y no adoras? Hablemos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. De verdad, gracias por el ejemplo de María, la madre de tu humanidad, Señor Jesús. Una mujer especial, virtuosa, una mujer a la que no debemos adorar, pero una mujer que vale la pena imitar, una mujer que vale la pena realmente reconocer, porque fue un verdadero discípulo tuyo, una discípula tuya que te amó, que vivió para ti, que llevó tu presencia a muchos lugares. Señor, ayúdanos hoy, como discípulos de este tiempo, ayúdanos a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Señor, de verdad, que podamos abrazar tu plan. No importa si es un plan difícil, no importa si nuestra situación será difícil o más fácil, pero que podamos decirte, Señor, cuenta conmigo. Señor, y danos un amor especial por tu palabra. Que entendamos que la palabra de Dios es nuestro alimento, es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, aún para nuestros huesos, es medicina. Señor, levanta una iglesia que ama la palabra, que la vive, que la practica. Y enséñanos, oh Dios, a adorarte en los tiempos buenos y en los no tan buenos. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes siempre. Porque cuando ese día llegue, no habrá tapabocas, ni guantes, ni nada, y nada va a impedir que nos abracemos. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá virus. Solo habrá vida. Si Dios tuvo el poder para resucitar de entre los muertos a Jesús y para darnos vida, Él lo puede hacer todo. Así que no pierda la esperanza. Aunque la situación no sea fácil, mantén el ánimo arriba, viviendo para Dios, entendiendo que probablemente esto que estamos viviendo es parte del plan de Dios, que tenemos que amar su palabra y que tenemos que adorarlo siempre. Amados, les amo con todo mi corazón. Por favor, no se vaya a desconectar. Y la gran comisión no para. Esto sigue. Durante esta semana, conéctese. Recuerde, estamos en un tiempo de empezar con esta emisora Comisión Radio. Allí a través de las redes sociales puede encontrar el link y puede conectarse. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y todos con alegría decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amo mucho. Seguimos en contacto, no te desconectes. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a... Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, no soy aquel. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.